Bien, caracterización del clima marciano. Eh, el plan que tenemos que abordar en esta parte, en esta etapa del curso, eh, o lo que pretendo transmitirle, ¿no es cierto?, es lograr entender algunos de los mayores sucesos de la historia de Marte. Primero, entender la historia del agua en Marte, específicamente, que eso es muy clave y tiene que ver con el clima marciano. Entender cómo se calcula qué rol tiene la velocidad media de las moléculas o los átomos en una atmósfera, que es uno de los factores que se ha convocado mucho a explicar la casi ausencia de atmósfera en Marte. Los factores que determinan entonces el escape de los gases en un planeta es una pieza clave para entender lo que pasa en Marte y su atmósfera en particular. Y algunos de los otros factores que provocaron y actuaron para que Marte perdiera su atmósfera. No es el único, la velocidad de escape. Eh, Les pido que los que tienen su micrófono abierto, que lo apaguen para que lo apaguen. Ya. También deberíamos avanzar hacia el entendimiento de qué sabemos sobre la distribución de los elementos que biológicamente son esenciales en Marte, ¿ah? Cuáles existen, no existen, en fin, y entender o intentar entender, ¿no es cierto?, cuáles fueron los intentos pasados, por qué fallaron los intentos pasados que hizo el hombre para cerciorarse si existe vida en Marte, incluyendo las misiones desde la Vikingo hacia adelante. Así que esa parte yo la voy a calibrar en función de lo que hoy día, más tarde, ¿no es cierto?, Jerónimo les presente. Seguramente él va a hacer un recorrido rápido de los hallazgos y de los fracasos en esa materia. En la actualidad, vamos a, en la actualidad, nuestro conocimiento de Marte ha crecido bastante gracias a numerosas misiones orbitales y sobre todo en superficie. En general, el problema de la atmósfera del planeta del sistema solar está más o menos bien explicada. Los planetas gigantes sabemos que adquirieron su atmósfera durante su formación, ¿no es cierto? Y sin embargo, los planetas terrestres, que son mucho más pequeños, no pudieron retener muchos de sus gases o elementos volátiles que aparecieron en su momento de formación. Y la atmósfera se atribuye a que probablemente la primera atmósfera se pierde y la atmósfera actual tiene que ver con emisiones internas del planeta y por lo tanto su composición es posterior, es de origen posterior. A medida que la tasa de impacto disminuyó entonces y los planetas comenzaron a enfriarse, las atmósferas se acumularon alrededor de Venus, la Tierra y Marte debido a esta desgasificación asociada a sus procesos volcánicos e incluso a impactos de cometas. Se atribuye a los cuerpos helados ubicados en el cinturón de Kuiper y la nube de Oort que podrían desde allí haber aportado suficientes elementos volátiles a la Tierra, Venus y Marte como para poder explicar la presencia del agua y también su atmósfera. Y probablemente todo este mecanismo es bastante utilizado en la mayoría de los investigadores para explicar la presencia del agua en los planetas interiores. Cuando hablo de planetas interiores, estoy hablando de los planetas silicatados, los planetas terráqueos, hasta Marte, desde Mercurio y Marte. Las misiones que se han realizado al planeta Marte, junto a la evidencia de los meteoritos que se han encontrado en la Tierra, meteoritos que vienen de Marte, nos han aportado un entendimiento bastante comprensivo de uno de los cuerpos planetarios más interesantes desde el punto de vista de la astrobiología en el sistema solar. Bueno, Marte, todos saben que tiene el nombre de un dios de guerra romano, ¿no es cierto? Esencialmente por su superficie roja, ¿no? Marte tiene un radio de más o menos 3.397 kilómetros, para ser exacto, que corresponde más o menos a la mitad del radio de la Tierra, y siempre ha cultivado el interés y la imaginación no solo de los científicos. Su color ha causado, que es causado por la existencia de óxidos de fierro, y sus rasgos de superficie, como ustedes pueden contemplar en esta imagen que traje de Google Earth,
su rasgo de superficie también ha atraído la atención de investigadores y escritores, en fin, que han tratado de hacer interpretaciones algunas veces exóticas. Hablar del clima marciano significa básicamente entender uno de los principales elementos que modulan el clima, que es la temperatura o el campo de temperatura en la superficie de un planeta. Y este tiene 4 ingredientes principales: la composición de la atmósfera, la densidad de la atmósfera, el contenido de agua, océanos, ríos, hielos y humedad del aire, y la distancia del Sol. ¿Mm? Esos 4 elementos explican la mayor parte del comportamiento del clima en un planeta, pero también hay otros factores que a veces están presentes, otros no, y que son complementarios. Por ejemplo, como los efectos estacionales o la presencia de una magnetósfera, la presencia de un campo magnético, pero como les digo, estos son más bien complementarios. Para completar el comentario que les hice de que la figura, la textura de Marte, que ustedes ya ven que es rarísima, tiene muchos impactos en esta zona, en el hemisferio sur y casi nada en el hemisferio norte, y rasgos extraños, digamos, textura. A partir del libro ya escrito a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX por Percival Lowell, donde planteó su idea de canales marcianos excavados por seres inteligentes, ¿no es cierto?, para capturar el agua, para sus asediadas y desecadas ciudades, o de extrañas pirámides también, o monumentos. Todo eso, desde ese momento se fue construyendo mucha mitología en torno a este planeta, ¿no? Entonces ha traído especialmente la atención de la humanidad y de la ciencia. Todo eso ha ido develándose porque ha ido mejorando la resolución o las aberraciones de baja resolución que se producían con la imagen a los telescopios, y ahora como contamos con imágenes de cercanía desde los años 70, 60, 70, con las misiones espaciales, los robots espaciales, esas fotografías han permitido entonces ya desmitificar todas esas historias que se contaron durante casi un siglo. Bueno, la imagen que muestro la saqué de NASA, de un video que tienen, hice una instantánea. Este muestra el polo norte en invierno, se forma un casquete de hielo. Esencialmente en la atmósfera marciana es en más del 95% constituida de CO2, dióxido de carbono. Y cuando miramos esto mismo en verano, vemos que disminuye. Entonces aquí hay factores climáticos en invierno-verano que generan, introducen una dinámica en la atmósfera tenue que tiene Marte. Les dije que prácticamente no tiene atmósfera. Bueno, la poca que tiene moviliza el CO2, la circulación en el planeta, en la atmósfera del planeta, ¿no es cierto? Y aquí, como se muestra en esta figura, que también la saqué de la NASA, se calcula en una cifra exorbitante de toneladas de CO2, ¿no es cierto? Son 4.000 billones de toneladas de CO2 que están constantemente movilizándose por los cambios estacionarios, hablando del clima, digamos, de Marte en la actualidad. Para empezar, yo voy a retomar una idea que les comenté en la parte del planeta Tierra que vieron conmigo al comienzo del curso. Voy a usar entonces la información gravitacional, que es muy rica, que la podemos capturar de los objetos, los robots o las misiones espaciales que han orbitado Marte, ¿no es cierto? Han logrado capturar una buena cantidad de datos orbitales que permiten describir el campo gravitacional con mucho detalle de este planeta. Entonces, todo lo que hemos aprendido en la Tierra lo vamos a aplicar ahora a Marte, y básicamente porque el campo gravitacional, la forma del geopotencial, sobre todo, o sea, una superficie de igual energía gravitacional, es el reflejo de procesos dinámicos que ocurren en el interior del planeta. Y esos procesos dinámicos, si existen, van a producir entonces variaciones de campo-temperatura al interior del planeta, variaciones de densidad de los materiales, puede haber diferentes composiciones de materiales, y eso todo se transforma finalmente o se mapea en un campo de densidad que no es constante. La densidad varía dentro del planeta y por lo tanto, si hay variación de densidad, eso tiene que reflejarse en el campo gravitacional, ¿no?
Y esa dinámica interna que nos puede un poco iluminar desde el campo gravitacional nos permite empezar a entender la interacción de los subsistemas, como la interacción que puede existir entre la atmósfera y la hidrósfera del planeta, con la criósfera, la parte de hielo, ¿no es cierto? La geósfera, que vamos a llamar geo, pero en realidad es Marte, la parte sólida, y la biosfera, o sea, si hay vida, también debería entrar en esos intercambios de masa y energía que corresponde y que reflejan la dinámica del planeta. Para recordar un poco qué es lo que pasa cuando hay variaciones en el campo de gravedad, en la superficie equipotencial. Si yo tengo una Tierra, un planeta cualquiera, esférico, perfecto y de densidad homogénea y uniforme, el campo gravitacional alejado de la superficie, no importa dónde yo lo mides, lejano, cerca, con un satélite, me va a describir entonces una equipotencial que va a ser paralela a la superficie, es decir, va a ser esférica. ¿Por qué? Porque el cuerpo es esférico y porque la densidad al interior del planeta es homogénea y uniforme. Si hay variación de densidad, esto se va a reflejar entonces en que la equipotencial se va a alejar de la forma esférica perfecta y va a tener cototo o va a tener valles. Y bueno, acá lo que quiero mostrar es que una de las anomalías de gravedad, conocida como anomalía de aire libre, que no es otra cosa que medir el campo de gravedad observado, este G chico que está acá, menos el calculado teóricamente si suponemos que el objeto es homogéneo o conocemos su distribución de densidad. Si esa diferencia no es cero, y hay que corregirlo con un factor corrector, esa anomalía de gravedad, que puede estar dada por esta figura que está acá, nos indica entonces todo lo que se aleja de haber considerado un modelo de planeta homogéneo, es decir, nos va a reflejar las imperfecciones, las diferencias de densidad al interior del planeta. Entonces, cuando la anomalía de aire libre, la anomalía de gravedad en miligales, una unidad muy pequeña, es positiva, va a haber en el subsuelo un exceso de masa, o sea, material más denso que el promedio que yo pensé, que puse en el G teórico, y en zonas donde la anomalía se deprime, o sea, es menor que la promedio, entonces voy a estar en una zona correspondiente en el subsuelo a una ausencia o deficiencia de masa que se va a traducir en menor densidad y por lo tanto el campo de gravedad y la, 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 la equipotencial va a seguir esa forma. Así que con esa idea en la cabeza hicimos nosotros cuando vimos la Tierra una interpretación de esto y dedujimos entonces que la Tierra tiene esta es la forma del geoide, de la anomalía del geoide, la superficie que se describe acá da cuenta entonces de estos cototos, ¿no es cierto? O estas depresiones, da cuenta que al interior de la Tierra suceden cosas a muy gran escala, variaciones de densidad que pueden deberse a composición química, geoquímica, o sea, distintos elementos con distintas densidades, o bien variación en el campo de temperatura que hace que los materiales estén más dilatados en zonas donde el campo de temperatura es alto o los materiales más comprimidos, condensados en las zonas donde la temperatura es menor o más fríos. O pueden haber ambos elementos actuando, variación química, de su composición química al interior, más un campo de temperatura que hace que la cosa sea compleja, ¿no es cierto? Entonces las ondulaciones del geoide me dan cuenta dentro de la Tierra de la dinámica interna y cómo sabemos interpretar esto, porque en la Tierra tenemos también la posibilidad de observar el interior de la Tierra con ondas sísmicas, con otros instrumentos, con flujo de calor, campo magnético, etcétera. Sabemos bastante bien a qué se debe esta perturbación del campo de gravedad ahora. Y este aprendizaje en la Tierra lo vamos a llevar a Marte ahora y bueno, esto era lo mismo para hablar sobre la gravedad en la Tierra, eh, y que se debe, digamos, a una dinámica interna, zonas de ascenso de magma hacia la superficie que crea las placas, entonces este es un planeta vivo que tiene placas que se mueven, en fin, toda esta interpretación viene ajusta o dialoga extremadamente bien con la anomalía que les mostré del geoide del campo de gravedad terrestre. Bueno, veamos Marte. Marte sí que es curioso, ¿no? Cuando uno mira el geoide, usa la misma técnica que usamos para la Tierra. Claro, la Tierra no era perfectamente una esfera, no era tampoco una pera, era bastante rara, pero Marte sí que tiene una protuberancia, ¿no? Y esto es una anomalía importante, una anomalía positiva. Quiere decir que debajo de esta zona hay material muy denso y justamente corresponde a las zonas volcánicas del el volcán más grande de todo el sistema solar que se ha descubierto hasta ahora, de Olimpo, que tiene más de 20 kilómetros de altura, y otros volcanes más, en fin. Esta es una zona donde el campo de gravedad me está indicando que acá hay una tremenda perturbación. Así que esa es la zona, la región volcánica de Tarsis se conoce.
Y cuando desplegamos esta misma anomalía, pero ahora en más detalle, no viendo la longitud no tan grande, sino que vamos a ver la anomalía de aire libre, de gravedad, ¿no es cierto?, a un detalle más fino, vemos una textura muy rica, no estamos viendo la superficie del planeta, estamos viendo la superficie equipotencial gravitatoria. Y fíjense ustedes que nos muestra perfectamente bien los volcanes, porque esta es una protuberancia material sobre un nivel medio, por lo tanto la anomalía de gravedad lo percibe y percibe con esta resolución que es capaz de detectar que es un volcán con la boca del volcán, ¿no es cierto?, los volcanes pequeños, en fin, logra ver textura a nivel de la superficie del Marte, nada más que viendo las anomalías de gravedad. Estas son pequeñas anomalías de gravedad que dan cuenta de cosas en profundidad. Lo que está en rojo son anomalías positivas, lo que está en azul son anomalías negativas. O sea, zonas en azul quiere decir que bajo estas regiones hay zonas rocas de baja densidad y en las zonas rojas bajo esa región hay rocas de alta densidad. Así que aquí esto nos plantea un tremendo desafío para poder comprender qué cosa hay dentro, qué sucede dentro del planeta Marte que se traduce en la superficie en esta figura, ¿no?, respecto al campo de gravedad. Bueno, aquí ustedes ven que esta no siendo una imagen de la superficie, no es una topografía de Marte, sino que es, repito, la superficie equipotencial gravitatoria, que en el fondo refleja la superficie, es un mapeo de la superficie. Se puede ver la cantidad de cráteres que hay en cierta región concentrada en el hemisferio sur y la ausencia total de cráteres en la zona norte y en el mismo objeto, en el mismo planeta. Da la impresión de que si uno leyera, tiene dos formas de leer esto, ¿no? Que Marte, toda esta zona sur, ha enfrentado un bombardeo de meteoritos y que por este lado norte no vienen meteoritos. Eso no es cierto. O sea, los meteoritos son objetos bastante aleatorios que están dando vuelta en el sistema solar, por lo tanto aquí la otra explicación que es más plausible es pensar que la zona sur de Marte, toda la región del hemisferio sur, que tiene los vestigios de meteoritos antiguos y modernos, esta superficie es muy antigua, no ha cambiado. En cambio la zona norte tiene cambios notables recientes que ha borrado las trazas de los cráteres de meteorito que allí ocurrieron. Así que esa es la lectura aceptada hoy día. Se conoce con mucho detalle, entonces, ahora estoy mostrando la topografía de Marte. Se conoce con mucho detalle ya la topografía también, no solo la variación gravedad, ahora estoy mostrando topografía que coincide bastante bien con el mapa de anomalías de aire libre de gravedad. Y hay zonas de planicies totalmente lisas, zonas intermedias y zonas muy llenas de cráteres, ¿no es cierto?, mucho impacto. Y por lo tanto, todas estas regiones tienen nombres que van a aparecer en mi exposición de vez en cuando. Cada de estos nombres tienen ciertas particularidades, en fin. Y se ha logrado clasificar toda esta superficie marciana en regiones más antiguas, regiones más recientes, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a... Eh, esto era, era lo mismo que lo anterior, era para recalcar justamente las zonas que quiero que se pongan atención. Acá está, Tarsis, esto es lo que quería destacar. Este es el cototo de anomalía de gravedad que vimos, muy positivo. Aquí está el monte de Olimpio, ¿no es cierto?, una cantidad de volcanes, y otra zona importante del monte son los volcanes Elysium, por acá. Todo el resto son planicies que se estudia ahora con mucho detalle, como vamos a ver en esta clase, donde se ha logrado detectar entonces la evidencia de que hubo una época en que circuló mucha agua sobre su superficie. Vamos a analizar esa evidencia para tratar de recuperar cuál fue el clima, cómo varió el clima en Marte. Sobre la historia marciana, bueno, el área de mayor gravedad, entonces, esto era para recordar, no olvidar decir esto, ya lo mencioné, esta región alciada, planicie, corresponde a la región que está aquí, en esta región. Está hablando en esta zona, está comparando esta zona con la zona más vieja, ¿no es cierto? Hay evidencia de canales profundos allí que se interpretó que transportaban agua desde las zonas altas, que son estas con montañas, ¿no es cierto?, con cráteres, hacia las zonas bajas, que son estas donde entonces estos canales, estas zonas de baja gravedad, estos canales que habían acá, se creyó que transportaron líquido y vaciaban y creaban estas cuencas que permitió rellenar y hacer desaparecer los cráteres. Bueno, eso ahora está siendo cuestionado por distintas razones, que las vamos a ver.
Estos canales entonces se suponía que transportaban agua y sedimentos desde las tierras altas ubicadas al sur de Marte hacia las tierras más bajas ubicadas en el norte hace miles de millones de años, cuando el clima marciano era más húmedo de lo que es hoy. Hoy día es desértico total. Los nuevos datos revelan que esta anomalía de gravedad, esta anomalía que en azul acá, que son los canales de baja gravedad, ¿no es cierto?, valores bajos de la gravedad, es definitivamente mayor si sigue, y siguen más bien el límite, que es lo que indican los datos hoy día, el límite entre las tierras altas y las tierras bajas, o sea, ya no corresponden a canales esencialmente, y es poco probable que este sistema de canales gravitacionales, porque así se creía que transportaban el agua, se deba solo a canales enterrados, porque en algunos lugares la región se eleva por encima de las llanuras circundantes, es decir, no responden a esta circulación gravitacional. El nuevo mapa de gravedad, entonces, que es este, muestra que algunas de estas anomalías corren perpendiculares incluso a la pendiente de la topografía local, contra lo que habría sido el flujo natural de agua cuesta abajo, ¿no? Bien, esta es una reproducción ahora desde el hemisferio norte. Ahora salimos de la topografía, estamos viendo la anomalía de gravedad, acordándose que los rojos son anomalías positivas, debajo de esta zona hay material más denso, y las azules son anomalías negativas, material menos denso. Este es el hemisferio norte, y la siguiente muestra el hemisferio sur. Ustedes pueden ver entre ambas figuras la notable diferencia. Aquí hay planicies lisas prácticamente, con muy pocos cráteres, o sea, esta es una región muy moderna, y esta es una zona llena de cráteres. Son dos mundos distintos en el mismo mundo. Bien. El nuevo mapa entonces de anomalía de gravedad de Marte nos ha permitido calcular, no es asunto de los detalles de verlo en esta clase. Esto lo pueden ver si hacen los cursos de geofísica. Aquellos que ya lo han hecho saben de qué hablo. Con datos de gravedad uno puede determinar el espesor de la corteza, y eso fue lo que se ha hecho en la corteza de Marte. La mejor resolución ayudó a interpretar cómo cambió la corteza del planeta durante la historia de Marte. Todo eso se ha logrado reconstruir en varias regiones. Cuando se habla de regiones, se está hablando de estas zonas que están caracterizadas acá, ¿no es cierto? Especialmente las del norte con respecto a las del sur. Por ejemplo, un área de menor gravedad entre Acidalia, Planitia, que creo que estaba aquí, esta zona, Acidalia, es una planicie, y Tempeterra, que es esta. Esas áreas de menor gravedad entre estas dos zonas, ¿no es cierto?, de esta región que está acá, se interpretó antes como un sistema de canales enterrados que transportaban agua y sedimento desde las tierras altas hacia las tierras bajas. Hoy día en el nuevo mapa revela que esta anomalía de menor gravedad, es definitivamente más grande y sigue el límite más bien de anomalía provocada por este contraste de tierras altas y tierras bajas. Eso ya está resuelto. Y es poco probable que este sistema de canal entonces de gravedad se deba solo a canales enterrados, porque en algunos lugares la región se eleva por encima de las llanuras, como ya dije en la anterior diapositiva. Bien, la dicotomía cortical. La historia marciana es muy breve y se resume en lo siguiente. Marte es geológicamente distinguible, o sea, con muchos elementos que destacan a gran escala, como los que acabamos de ver, ¿no es cierto? Su hemisferio sur está constituido de un terreno cubierto y modelado por cráteres. Su hemisferio norte es plano, más reciente, o sea, claramente no es tan antiguo, ¿no es cierto? Tiene menos impacto, menos cráteres, y tiene menos elevación también. Y este rasgo distintivo es llamado entonces la dicotomía cortical, lo que aquí puse destacado con negrito. Su origen hasta el día de hoy es un misterio. En el 2018 se descubrió lagos subterráneos en el polo sur de Marte, y también hielo en el cráter Korolev. Para los que quieran saber sobre estos nuevos antecedentes, este año volvieron a salir evidencias de lagos salados. En el mes de septiembre acaba de salir un artículo donde siguen apareciendo evidencias de que hay agua en Marte congelada. Y esta anomalía, entonces, esto es para cerrar un poco el tema de las anomalías de gravedad, y estas anomalías de gravedad que
que muestran un planeta con bastante rugosidad en el hemisferio sur y más liso en el hemisferio norte. En la Tierra se explican con penachos, ascensos de magma, que cuando la litósfera es espesa y bastante homogénea, estos penachos, ascensos de material caliente que impactan por debajo una losa, una litósfera en la Tierra tiene 200 kilómetros de espesor, se traduce en que la superficie tiene una deformación suave. En cambio, si la litósfera, el espesor frío de la corteza, digamos, corteza o litósfera, está compuesto de distintos materiales, cuando impacta un penacho, un ascenso de magma caliente por debajo, ¿no es cierto?, produce un comportamiento mecánicamente distinto a si esta fuese un objeto homogéneo y tiene ondulaciones y la superficie uno vería entonces mucho más rugosidad. Ese tipo de razonamiento que se encuentra en la Tierra es el que se aplica para entender las zonas rugosas de Marte. Bueno, vamos entonces ahora rápidamente a las conclusiones de los antecedentes. Tenemos ahora una descripción bastante clara de un país dicotómico, un mundo dicotómico en Marte. La topografía entonces nos indica esto: hay una zona sur muy rugosa, con mucha textura, y una zona norte bastante lisa. La gravedad nos indica otros elementos, que hay variaciones de densidad al interior representado por esta coloración extrema entre rojo y azul, que está indicada aquí abajo en miligales. Y estos datos de gravedad se ha logrado a partir de ello construir variaciones de espesor de la parte más frágil y fría de la superficie marciana, la corteza, y el espesor de la corteza también varía, y aquí ustedes ven desde los 20 kilómetros a zonas donde puede llegar a tener 80, como en estas regiones, más hacia el rojo, ¿no es cierto?, cortezas más espesas. Así que también hay una variación allí de la corteza. Por lo tanto, con todos estos datos, se está avanzando fuertemente en tratar de construir un modelo que explique la dinámica interna de este planeta para entender entonces la historia, cuál es la situación actual y cómo llegó a ella, y comprender entonces la historia del clima, de la superficie y de si pudo haber tenido vida o no este planeta. Bueno, eso es más de la corteza. Bien, se suele, así como en la Tierra, se suele clasificar las distintas grandes edades en eones. La historia de Marte también ha sido separada en distintos eones geológicos. Los eones reflejan de manera muy amplia, a gran escala, cambios ambientales muy fuertes, muy diferenciados, que han ocurrido en la Tierra, y lo vamos a aplicar a Marte. Los eones, entonces, van a ser clasificados en la Tierra, para que se ubiquen, se conocen como el Adiano, el Arqueano, el Protozoico, Proterozoico, digamos, y el Fanerozoico, el más reciente. Esta es la escala desde cero al presente a 4.500 millones de años, que es el origen de la Tierra, ¿no es cierto?, y también de Marte. Marte entonces tiene dos clasificaciones, y es lo que voy a tratar de comentarles ahora. A ver cómo estamos en el tiempo. Ya, quedan unos 5 o 10 minutos. Especial interés en Marte es el eón que se superpone con la emergencia de la vida en la Tierra. Ese corresponde al que yo puse acá con líneas segmentadas, al neoaquiano o neoxian, que corresponde al momento en que la Tierra se ha establecido, que es el momento en que hay vestigio de vida. Ustedes saben que entre 1800, algunos dicen que hace más de 4000, pero esta es la zona, la región en el pasado donde se piensa que se originó la vida en la Tierra. Así que esa es la zona que correspondería a la época en Marte, ¿no es cierto?, conocida como el Neoxiano. Yo voy a explicar ya cuáles son los rasgos que hay en Marte sobre eso. El eón antes del Neoxiano se le llama pre-Neoxian, el que está a la izquierda, que es antes de 4,1 gigaaños. Es el tiempo donde hay evidencia de cuerpos acuosos o evidencias de agua líquida en Marte. Por eso es importante. O sea, este es el momento en el cual, si en Marte hubo agua líquida en la superficie que circuló, aquí en esta época fue que ocurrió, y desde esa época que quedaron algunos rasgos y vestigios que vamos a interpretar luego. Fue en el pre-neoxiano. Siguiendo después del neoxiano, el agua comenzó, durante el neoxiano, el agua comenzó a desaparecer y a congelarse,
Y los bajos niveles de abundancia de agua, entonces mezclada con gases y sulfuros, condujeron a Marte hacia una edad conocida como la el eón Hesperiana, que es el que está al lado derecho. Y está más o menos los 3.700 millones de años a 3.000 millones de años, 3,7 a 3 gigaños. Y esta época está caracterizada por condiciones ácidas. Se ha identificado que allí la formación de sales sulfatadas fue importante, tales como los sulfatos de hierro. Se han encontrado muchos elementos de esa época. Durante este tiempo, el Hesperiano, hubo una gran manifestación de volcanismo con actividad en Tarsis y en Elysium. ¿Se acuerda que les dije las dos grandes zonas volcánicas donde estaba la anomalía de gravedad en color rojo, o sea, positivas? Allí se concentra una gran actividad volcánica y es de esa época, Hesperiana. Repito, 3,7 a 3 gigaños atrás. Profe, Sí, por favor. una consulta, ¿es Tarsis y cuál es la otra zona con Vamos, volcanes? vamos a ir para atrás, porque no cuesta absolutamente nada. Es esta zona, Tarsis, acá dice región Tarsis, toda esta región, y esta Elysium, esta otra. Son Ah, grandes zonas volcánicas, muy potentes, que son impresionantes. Voy a volver para que se acuerden estamos hablando de esto, en anomalía de ujú. gravedad. Realmente un chichón, ¿ya? Una tremenda anomalía. Ya, ok. Eh, ah, ay, se me olvidó contar eso. Bueno, no importa. Que esta es la época neochiana con el origen de de la vida en la Tierra. Bueno, en fin, volvamos a lo que estábamos. Entonces, estaba diciendo que durante ese tiempo Hesperiano hubo una gran manifestación de volcanismo y actividad en las zonas Tarsis y Elysium, y el congelamiento del agua y su evaporación hizo transitar a Marte entonces hacia un mundo mucho más seco y estéril en esta época, y finalmente terminar en lo que se conoce como el eón amazoniana, que corresponde desde hace 3 gigaños hasta hoy día. Y es cuando el volcanismo también declinó. Entonces, en la primera zona, en morado, preneoquiana, es donde hay evidencia de rocas antiguas de esa época que hubo circulación de agua líquida. En el neoquiano desapareció todo ello. En el Cesperiano hay actividad volcánica potente. Y luego en la época, en el León de Amazonia, amazoniana, se produce la transición finalmente hacia un mundo más bien seco y estéril, que es el que conocemos hoy día. Esta condición es justamente la que denomina la superficie por durante 3.000 millones de años, hasta el presente, y conformó realmente un mundo desértico que es el que hoy día observamos con los robots espaciales que han llegado allí, ¿no? Los cambios distintivos, sin embargo, en las condiciones ambientales han, guiado, han llegado a sugerir la existencia de otra escala geológica más apropiada de tiempo, basada en cambios geoquímicos a escala planetaria. Es la que está indicada aquí en el medio, y que reflejaría entonces más bien el cambio desde un eón predominantemente formado por sedimentos y arcillas, que se le conoce como filociano, la época de sedimento y arcilla, que escapa un poco más que la época puramente donde se sospecha que hubo agua en Marte. En este eón, entonces, además del agua, se asocia también arcillas y sedimentos, o sea, la existencia de circulación de líquido indirectamente también, especialmente eh, con presencia de sulfuros. El teiquiano, que es el que sigue, ¿no es cierto? Eh, es el que tiene mucha actividad volcánica, y la presencia de sulfuro y de sulfuros ferrosos tiene su origen en esta época. Y luego, entonces, ya entramos al mundo desértico moderno que conocemos hoy día en Marte, que se le conoce como león sidericiano. ¿Mm? Así que eso en términos de tiempo geológico, comparado con los eones geológicos que ha tenido la Tierra, y ya vieron que el origen de la vida entonces corresponde en la Tierra, correspondería a este eón en la primera clasificación marciana como el neoquiano.
Podemos así entonces ver la historia general de Marte, que es una historia en la cual hubo un deterioro ambiental sistemático, al menos con respecto a la disponibilidad de agua líquida y entonces el potencial biológico que podía tener el planeta. El deterioro de Marte. Yo creo que en honor, digamos, a que estemos fresquitos para la charla que viene luego, me voy a adelantar en parar aquí, porque si no los voy a agotar. Espero que con esta pequeña introducción queden motivados para que el próximo jueves entonces terminemos de entender el clima de Marte, el rol que tuvo el campo magnético, ya les voy a mostrar, el rol que tuvo el viento solar en la capacidad de no tener atmósfera, ¿no es cierto?, no haber retenido la atmósfera de este planeta, etc. Así que voy a estar atento a lo que se diga en esta charla que tenemos con este investigador de la NASA que viene ahora. Yo les pido por favor que asistan, realmente es parte del curso, así que yo tengo que ver para no repetirme en la próxima clase lo que allí se va a ver. Les repito, Jerónimo es la persona que está a cargo de la búsqueda de vida en Marte, es el investigador principal, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, descansen y nos vemos a las 19:30 horas, ¿no? Vale, profe. Vale, profe. Cuídese. Gracias, profe. Chau. Gracias, profe. Chao, profe, Gracias, gracias. chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.